7 de la mañana, ya casi 19 minutos, don Pedro Valdés. En el día de ayer, en horas de la tarde, la Contralora Tatiana Valencia ha ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación del departamento explicando su situación jurídica, acompañada de su asesor también, ¿no? Mire, sí, le han acompañado 5 o 6 diputados allí en la rueda de prensa, quienes también han intervenido, han dicho estar tranquilos, seguros de lo que habrían hecho en el momento de la elección. Han dado un parte de tranquilidad también a sus seguidores, han dicho que no se preocupen, que saben que actuaron en derecho, que se presentaron 3 hojas de vida y que las 3 no tendrían ningún problema de inhabilidad. Ha hablado la doctora Tatiana Valencia también, déjelo correr, Anderson. Ha hablado la doctora Tatiana Valencia, ha dicho que también está muy tranquila, genera mucha seguridad, ¿sabes? Genera bastante seguridad. Ha hablado basada en derecho, ha dicho que ha hecho algunas solicitudes y que las mismas han sido favorables a su intención y que está tranquila. Ha hablado de las etapas del proceso y la verdad que genera confianza y credibilidad, Luis Rafael. Sí, señor, entonces vamos a escuchar lo que ha dicho ella en la rueda de prensa en el día de ayer. Sí, señor. Para todos, honorables periodistas, a los honorables diputados, siempre respaldando lo que en su momento hicimos, a todo el equipo directivo de la Contraloría que hoy nos acompaña, de antemano agradecer su presencia y agradecer la paciencia que han tenido. Han sido muy incisivos todos llamando y eso lo agradezco. En su momento no consideramos prudente atender los medios hasta tanto no se presentara el recurso de apelación a la medida, como era el deber ante el tribunal, recurso que fue presentado por parte de la demandada, la suscrita quien les habla, en el día de ayer, con el abogado Héctor Carvajal, y va a ser presentado por la Asamblea Departamental hoy, antes de que se venza el término, que se vence a las 5 de la tarde. Quisimos hacer esta rueda de prensa para contarles lo que está pasando y básicamente en qué se va a centrar nuestra estrategia de defensa. Como ustedes bien lo saben, empecé a fungir como Contralora Departamental General del Departamento del Chocó desde el 9 de enero, fecha en que fui elegida por la Honorable Asamblea Departamental. Desde ese momento hasta la fecha hemos venido haciendo lo propio. Lo primero que hicimos fue conformar el equipo directivo. Es un equipo conformado por chocuanos, muy bien formados, con excelente trayectoria, perfiles muy altos en cuanto a estudio y experiencias, todos con las competencias suficientes para liderar de la mano nuestra lo que queremos hacer frente al control fiscal en el departamento del Chocó. A renglón seguido elaboramos un plan de acción por dependencias que fue subido a la página desde el día 31 de enero, y en ese plan de acción enfocamos las rutas, además de ser plan de acción también fue el plan estratégico, y enfocamos las rutas por donde pensamos que debe navegar el control fiscal en estos 2 años que vamos a estar al frente de él. Posteriormente nos reunimos con el señor gobernador. Si ustedes recuerdan, cuando presenté mi propuesta en la Asamblea Departamental, uno de los focos principales de la propuesta fue la modernización institucional, y como lo pueden leer, ese es nuestro eslogan, dice modernización institucional para un control fiscal oportuno. En ese orden de ideas, y conocedores todos ustedes de la precaria situación por la que atraviesa la Contraloría Departamental, entonces juntos con funcionarios, tanto del nivel directivo como de planta de la Contraloría, que son quienes realmente dejan capacidad instalada en la misma, nos reunimos con el señor gobernador para solicitarle nos permitiera presentar un proyecto, o nos avalara, presentar un proyecto y que el mismo fuera inscrito en el Banco de Proyectos de la Gobernación para que pudiese ser financiado con recursos de regalías. Él se comprometió a ayudarnos a apalancar dicho proyecto porque, al igual que nosotros, pues también está interesado en lo que es proteger los recursos del departamento para que nos rindan más, para que se puedan invertir de manera eficiente.
En ese orden de ideas estamos en el proceso de formulación de ese proyecto de modernización institucional para que el mismo pueda ser presentado ante el OCAD y pueda ser posteriormente aprobado y finalmente tengamos una Contraloría modernizada como es lo que realmente queremos. Realizamos el cambio de sede, como lo pueden observar, las condiciones en las que estaban trabajando nuestros funcionarios no eran las más adecuadas, la casa presentaba muchas precariedades frente a humedad y demás, entonces este es el nuevo espacio que tenemos no solo para trabajar los funcionarios, sino para atender a todos y cada uno de los usuarios que tenemos como entidad. En este momento ya arrancamos el Plan General de Auditorías. A la fecha ya estamos auditando en el municipio de Río Iró, estamos auditando en el municipio de Bagado y estamos auditando en el municipio de Sití. Hicimos un PGA, reformamos un PGA, cuando llegué ya existía el Plan General de Auditoría, sin embargo reformamos el PGA con el objetivo de poder cubrir el mayor número de sujetos de control posible. Estamos hablando de que este año nos vamos a disponer a auditar 110 sujetos de control. Esto no solo porque nos vamos a dedicar al control posterior y selectivo, sino que como lo dije en mi propuesta, vamos a empezar a ocuparnos de lo que tiene que ver con el control preventivo y concomitante. Entonces la idea es acompañar a todos esos sujetos de control sin llegar a coadministrar en todo lo que tiene que ver con la gestión fiscal y el control dentro de sus municipios. Eso a grosso modo es lo que se ha hecho hasta ahora. Y hasta allí estábamos cuando nos llegó la suspensión, que sé que es el hecho que hoy nos ocupa. Como todos saben, se presentó una demanda por parte de un ciudadano dentro del ejercicio que tiene, dentro del derecho que tiene, a presentar una demanda a cualquier ciudadano, y así lo hizo el abogado Anwar. Presentó una demanda en contra de nuestra elección porque pues la considera violatoria, considera que estoy inmersa en una inhabilidad. En ese orden de ideas y como nos correspondía, la ley nos otorga 3 días para presentar recurso de apelación a la medida preventiva. Es decir, en este momento todavía no hemos dado una respuesta de fondo a la demanda, pero sí presentamos un recurso de apelación contra la medida preventiva. En este momento tenemos información, de acuerdo al estado del tribunal, que además de la demanda que nosotros, de la apelación que nosotros presentamos, la demanda a su vez fue coayudada por el doctor Yuri Yesid Peña, por el doctor Yadir Antonio Torres y por el señor César Alfonso Moreno. Y pues por la suscrita en cabeza del doctor Héctor Carvajal. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la apelación? Yo quiero empezar primero por decirles, en resumidas cuentas, cuáles son los fundamentos de la demanda. Primero, lo que tiene en cuenta el tribunal es lo siguiente, que hubo un aspirante a Contralor General del Departamento del Chocó, que como ustedes ya lo saben, aquí está el aspirante. Luego tuvo en cuenta el tribunal el haber ocupado un cargo público del nivel asesor en el orden departamental. Luego el límite temporal, y en el límite temporal lo que fija la norma es que tuvo que haber sido en el año inmediatamente anterior. Y luego el límite territorial, es decir, que haya sido en la misma área de jurisdicción para que se pudiese configurar el hecho. Entonces, en ese orden, ¿a nosotros qué nos ocupa? Responder a esa demanda y decir cuáles son nuestros argumentos, por qué nos presentamos y por qué considero no estar inhabilitada. Primero, junto con la defensa, consideramos que el primer error que se presenta o el primer yerro que se presenta por parte del actor, y que inicialmente, y como todos, y aprovecho el espacio para decirlo, como todos sabemos, esto no es un fallo de fondo, la medida no constituye prejuzgamiento.
Entonces, lo que se hace inicialmente, y el tribunal, sin conocer obviamente nuestros descargos, porque en esta etapa procesal pues no es para ello, entonces el primer error que se presenta es que se confunde cargo público con contratista. Los cargos públicos están reglados o están normados por la Constitución Política en sus artículos superiores 123 y 125, que me voy a permitir leer. Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley y el reglamento, o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Y además se define también que empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo que ha tomado posesión del mismo. Los cargos públicos a su vez son creados por la ley y allí mismo se definen sus funciones como su naturaleza. Por su parte, el contratista es una persona que no toma posesión de cargo alguno de los establecidos por la ley, sino que se trata de personas naturales o jurídicas que asumen actividades para las cuales la administración no cuenta con cargos o empleados, las cuales se plasman en el objeto del contrato. Su vinculación no tiene carácter laboral, no cumplen horario, ni tienen relación de dependencia alguna. En su momento, lo que argumentó el demandante, y acogió el tribunal, fue que yo tenía un cargo público del nivel asesor. Allí tenemos que hacer una distinción. Hay algunas plantas que dentro de su organigrama contemplan a los asesores, a veces en el nivel directivo, a veces en el nivel ejecutivo o a veces en el nivel asistencial. Pero también existen entidades que dentro de su planta no contemplan a los asesores, pero sí los pueden contratar mediante contrato de prestación de servicios. Entonces yo no estaba en la planta de cargos de la gobernación como asesora. Fui contratada ocasionalmente para brindar una asesoría puntual y esa asesoría la brindé sin que hubiese subordinación, con plena autonomía administrativa, con plena autonomía técnica y con plena autonomía financiera. Lo que quiere decir que eso no me hace un empleado público y que por tanto no ostenté un cargo público. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los presupuestos para que la inhabilidad pueda prosperar, que es haber ostentado un cargo público, en mí no se configura. Al contrario, lo que sí hice fue celebrar un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación Departamental, y ese contrato de prestación de servicios está regido por el artículo 32 de la Ley 80 y otros decretos reglamentarios. Frente a esto, ya el Honorable Consejo de Estado hizo una manifestación en un caso similar frente a un contralor de San Andrés, a quien en síntesis lo que dice el Consejo de Estado es, pues si bien es cierto que celebró contrato con una empresa social del Estado, esa circunstancia no implicó para él el ejercicio de cargo público alguno. Lo segundo que alegamos fue la contradicción del contenido de la medida y la improcedencia. La norma nos dice que las medidas cautelares proceden cuando hay una violación manifiesta del ordenamiento jurídico superior. Quiero leerles lo siguiente: no puede dictarse una medida cuando el operador judicial tenga que acudir a análisis e interpretaciones. ¿Por qué el operador judicial en este caso tendría que acudir a análisis o interpretaciones? Porque lo que allega el demandante en la demanda como prueba es un contrato de prestación de servicios, no es un acto administrativo de nombramiento. Yo nunca fui nombrada, yo nunca juré, yo nunca estuve posesionada en un cargo. Lo que tuve fue una relación contractual y lo que se allegó fue una copia de un contrato. Entonces esa no era una prueba clara, no era una prueba fehaciente. Lo que hizo el operador judicial fue darle paso a la analogía, y para que se pueda imponer una medida preventiva, la analogía no cabe, la violación tiene que ser manifiesta. Entonces por eso esa fue la segunda contradicción que presentamos ante el Consejo de Estado. Tercero, hablamos de la violación del principio de confianza legítima.
por desconocimiento del principio de taxabilidad de las inhabilidades. Como quiera que el régimen de inhabilidades, en razón de los efectos de que estas conllevan, tienen naturaleza sancionatoria, le es aplicable el principio de taxatividad. De ahí que si la norma del inciso octavo del artículo 272 constitucional refiere como inhabilidad para quienes aspiren al cargo público de Contralor Departamental el hecho de haber ocupado un cargo público dentro del año anterior a la elección, de acuerdo con las citas anteriores del orden legal y el precedente del Consejo de Estado, es evidente que los vinculados mediante contrato de prestación de servicio se encuentran excluidos de la referida inhabilidad. De ahí que quien aspira, habiendo tenido la calidad de contratista y no de servidor público, ni haber tomado posesión de cargo público alguno, lo hace bajo el amparo del principio de confianza legítima de no estar incurriendo en una violación al referido régimen. Yo creo, y como se lo he dicho siempre a los diputados, y se los digo a ustedes y por medio de ustedes a la opinión pública, yo soy una persona comprometida con lo que se tiene que hacer en el Chocó. Cuando me presenté, y sé que el ejercicio del control fiscal es una de las funciones que más requiere el Chocó. Cuando me presenté para aspirar a la Contraloría, primero analicé mi hoja de vida, primero analicé el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y lo hice bajo la plena confianza de que no estaba inmersa en ninguna, porque desde el año 2010, cuando fui personera, no he ocupado cargo público en el Chocó, y aspiro y soy elegida en el 2020, entonces tengo esa absoluta tranquilidad, porque de no tenerla, créanme que no iba a someter a la institucionalidad a lo que está pasando en este momento. Como se los dije anteriormente, hay una clara confusión entre lo que puede ser un asesor nombrado y un asesor contratado. Y debemos dejar claro que la norma no establece los asesores cómo tienen que ser. Los asesores pueden ser nombrados, los asesores pueden ser contratados, y tenemos que saber cuál es el índole de la asesoría. Y quiero aclarar que yo no era asesora jurídica, yo estaba contratada para asesorar 3 temas puntuales. Yo no estaba contratada para asesorar en todo al secretario de Educación Departamental, sino dentro de 3 temas puntuales, como efectivamente lo hice. De hecho, dentro de mi contrato estaba a acompañar los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Como ustedes también bien lo saben, la Secretaría de Educación Departamental, los recursos que maneja son del Sistema General de Participaciones, es decir, ni siquiera es sujeto de control por la Contraloría Departamental. Ella en nuestro PGA no puede existir porque los recursos que maneja son del Estado y de la Nación, y en consecuencia con eso siempre son auditados por la Contraloría General de la República, no por la Contraloría General del Departamento del Chocó. Y finalmente, desconocimiento del debido proceso, porque a cargo de una interpretación errada, es decir, la violación no era flagrante, la violación no era manifiesta, y sin embargo se hace una interpretación errada, y esa interpretación errada nos da una medida que además, como lo prevé la norma, no se puede conceder en efecto suspensivo, sino en efecto devolutivo. Es decir, yo debo abandonar el cargo y la honorable asamblea debe proceder a hacer un encargo mientras se pueda dirimir por el Consejo de Estado la controversia. Frente a esto, solo me queda decirles que todos tenemos la tranquilidad de que hemos hecho las cosas bien. Todos los conceptos que existen al respecto son favorables. Los antecedentes que hay del Consejo de Estado frente a los contratistas, de hecho, los antecedentes que allega en la demanda el demandante, todos hacen referencia a personas que ocuparon cargos públicos como asesores. Pero hay una diferencia clara, y es el tipo de vinculación. Mientras ellos estaban vinculados al empleo público dentro de un cargo público, yo estaba contratada. Todos los antecedentes dentro del Consejo de Estado que tienen que ver con los contratados han sido favorables a lo que nosotros hoy pedimos.
De hecho, en alguna oportunidad también la Corte Constitucional se manifestó frente al Consejo de Estado por un contralor de Valledupar que fue inhabilitado por dentro del principio de analogía. Y entonces lo que le dijo la Corte Constitucional fue: las inhabilidades son taxativas porque son restrictivas de derecho. Entonces, si lo que la inhabilidad dice es esto, ustedes, señores Consejo de Estado, se tienen que limitar a lo que dice la inhabilidad. Además de eso, pues contamos con los diferentes conceptos de la función pública. También aprovecho para anunciar aquí ante todos los medios que yo había hecho en días anteriores la solicitud a la función pública. Inicialmente me mandaron una copia de un concepto de un contralor de Bogotá, entonces solicité que se analizara mi caso con mi nombre y hoy me llegó ese concepto y efectivamente es favorable. La función pública está diciendo que no estoy inhabilitada para ejercer el cargo de contralor y que lo que tendría que hacer es que una vez me posesione renuncie al contrato para no generar una inhabilidad sobreviniente. Como todos ustedes bien lo saben, yo renuncié a ese contrato desde el 31 de diciembre del 2019. Por lo que, en efecto, y de acuerdo pues a lo que dice la función pública, no sobreviene ninguna inhabilidad. También soy muy consciente que dichos conceptos no son vinculantes, pero todos tenemos claro que la autoridad administrativa en materia de plantas de personal y de tipos de vinculación es la función pública. Honorable periodista, yo parto siempre de la buena fe de la gente. Una de las propuestas que hice cuando hice mi presentación en la asamblea y ante ustedes fue incentivar la participación social. Yo creo que si todos cuidamos lo de todos, entonces los beneficios serán mejores. Si yo soy una persona que cree en la participación social, si yo soy una persona que cree que los actores sociales tenemos que participar en nuestros destinos, pues lo último que puedo hacer es quejarme porque un ciudadano en uso de uno de sus derechos presente una demanda. Él tiene que hacerlo porque a él le asiste una duda o le asiste dentro de su conocimiento, digamos, la convicción de que yo pueda estar inhabilitada. Lo que yo tengo que hacer es, dentro del derecho que me asiste a defenderme, ejercer mi derecho a la defensa y, en consecuencia, esperar que la justicia colombiana, en la que creo plenamente, falle. Solo eso, pero creo que lo hizo dentro de su derecho. Creo que no hay ningún interés oscuro en eso, sino que simplemente pensó que la Contralora estaba inhabilitada y por eso presentó la demanda. Y precisamente por eso surge el derecho y por eso surgen los litigios, porque todo el tiempo hay posiciones opuestas. Entonces creo que simplemente él tenía una posición diferente a la mía, la que respeto, y por eso presentó la demanda, solo eso. Bueno, yo quiero responder esa pregunta y quiero empezar por decir que yo creo en la justicia, por eso estudié Derecho. Creo en la justicia antes de empezar a estudiar Derecho y me he dedicado a estudiar el Derecho precisamente porque cada vez más creo en la justicia. Yo creo que hay que entender un poco las etapas procesales. Yo he venido haciendo seguimiento al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en diferentes providencias y siempre he encontrado en ellos un tribunal ecuánime. Para mí es un tribunal que a mí me genera confianza. Si nosotros revisamos las etapas del proceso, la medida cautelar se pide desde la demanda y debe ser resuelta en el auto admisorio de la demanda, lo que quiere decir que cuando el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó resuelve sobre la medida cautelar, solo conoce la posición del demandante, no conoce los argumentos de la defensa. Entonces, es apenas lógico que usted, conociendo solo los argumentos del demandante y sin conocer los argumentos de la defensa, le pueda en su momento impartir razón al mismo, es decir, al demandante. Pero no es menos cierto que esa medida advierte que eso no constituye prejuzgamiento, no es un fallo de fondo. Va a haber una oportunidad, que es el recurso de apelación que se presenta ante el Consejo de Estado, y también va a haber la oportunidad de la contestación de la demanda
para que el tribunal pueda fallar de fondo y pueda conocer los argumentos de la parte demandada y por qué lo hicimos con la confianza legítima, pero sobre todo con la confianza jurídica, de que no estábamos incurriendo en inhabilidad alguna. El artículo 272, numeral 8 de la norma superior, que es la Constitución Nacional y es norma de normas, dice: quien haya ocupado cargo público. Como no he ocupado cargo público hace 10 años, entonces me presenté y aspiré a Contralora Departamental. Y esa misma confianza legítima y esa misma seguridad jurídica era la que acompañaba a los 11 honorables diputados cuando procedieron a votar por Tatiana Valencia, para dejarle claridad a nuestro amigo Mario Luis Benítez. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Unas declaraciones, Pedro, y televidentes, que generan bastante credibilidad, y ojalá no vaya a sufrir ningún traspiés, porque ese reversarse en el tema de la elección, de las convocatorias, es decir, que es un atraso en lo que tiene que ver con la función que debe cumplir un contralor, sobre todo en el caso del departamento del Chocó. Sí, señor, va muy de la mano de lo que usted dice, Luis Jafé, con lo que vamos a escuchar del diputado Anderson Palacios Urrutia, a quien le hemos preguntado qué piensa de lo que está pasando con el tema de la Contraloría, al igual que al diputado Carlos Eduardo García. Muy buenos días a todos ustedes, a los medios de comunicaciones, a toda la teleaudiencia. Bueno, nosotros estamos tranquilos porque nosotros creemos que cumplimos con un derecho constitucional, pero aparte de eso cumplimos con la comunidad. Nosotros respaldamos la elección de la Contralora, son 11 votos de 11 que sacó. Hoy estamos inmersos en un proceso jurídico. Sabemos que Colombia es un país de derecho y que por ende nunca vamos a estar abocados a esta clase de situaciones. Un ciudadano común interpuso una demanda frente al proceso. Nosotros lo que tenemos que hacer es sus descargas y demostrar de que realmente estamos y actuamos sobre bases de leyes y que no viciamos ninguno de los procesos, porque la hoja de vida de la doctora Tatiana cumplía con todos los requisitos dentro de la que nos mandó la terna, la universidad que hizo el proceso, pero más allá de eso sabíamos que no, y lo sabemos que no está inhabilitada. El hecho de que de pronto hayan algunos señalamientos ante la Asamblea Departamental, ¿cómo recibe usted eso? Pues los señalamientos es normal, tú sabes que es una corporación política donde hay distintos matices. El que pierde, digámoslo así, una elección no quiere quedarse tranquilo, sino de alguna forma generar zozobra o generar intranquilidad, pero nosotros tenemos que estar maduros para enfrentar todos esos procesos. Esa es la política, eso escogimos y es así, entonces lo que tenemos es que tener serenidad para resolver todos los procesos jurídicos y demostrarle a la comunidad de que actuamos en derecho. Lo preocupante es el desequilibrio que genera todas estas decisiones, porque tú sabes que no es lo mismo una contralora estando tranquila, ejecutando su proceso, sino una contralora defendiéndose. De alguna forma quien pierde es el departamento del Chocó y no es lo que se quiere. Anderson es político, tiene detrás mucha gente, ha sido concejal, diputado. ¿Usted le puede dar un parte de tranquilidad a la gente que lo ha seguido y hoy, por supuesto, al departamento del Chocó, del cual usted es diputado? Claro que sí, a toda la comunidad, a las personas que han creído en Anderson Palacios Urrutia y a los que de alguna forma han generado las controversias que nos han permitido crecer, darle la tranquilidad frente a todo este proceso, pero más allá pedirles que cuando vamos a hacer una acción que de alguna forma conlleve a no solamente generar un desgaste jurídico, sino en la parte económica, es más allá de mirar
el desequilibrio que se le genera no solamente a la institucionalidad del departamento del Chocó. El Chocó es un departamento que viene pasando por muchos procesos de desestabilidad administrativa, y si nosotros permitimos que estos procesos sigan profundizándose, entonces después estamos reclamando que no se hicieron las obras, que no se hizo vigilancia, pero cómo si estamos desgastando a los mandatarios en temas judiciales. Yo hoy aprovecho estos medios para decirle a todas esas personas que de alguna forma tienen ese calor y esa efervescencia en la parte jurídica, de que hagamos un alto en el camino y antes de estar, no torpedeando, porque es un derecho que les asiste, soy muy respetuoso de eso, sí hacerles un llamado de que pensemos en esas decisiones que toman a veces en caliente, en el daño también que le puede hacer como tanto al departamento como tanto al municipio. Hola, muy buenos días. Claro que sí nos deja tranquilos. Yo quiero que la comunidad sienta una tranquilidad de que la Asamblea Departamental votó en derecho y votamos por las personas que consideramos que fueran más idóneas. Yo sé que se comentan muchas cosas, pero quiero que también las aterricemos, y la Asamblea Departamental hizo el proceso de la hoja de vida que tenía que hacer cada diputado, y ninguno de los 3 candidatos se encontraba inhabilitado. No, esa no es función de la Asamblea inhabilitar personas. Nosotros votamos en derecho, ninguno de los 3 se encontraba en inhabilidad, y consideramos los 11 que la mejor opción para el departamento era la doctora Tatiana Valencia, que fue escogida Contralora Departamental. ¿El hecho de que hayan votado 11 de 11 manda algún mensaje? Claro que sí, yo creo que fue una votación realmente a conciencia, no hubo intereses políticos. La Asamblea Departamental está compuesta por diferentes partidos, en mi caso el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido de la U, Conservador, y todos, el voto fue por la doctora Tatiana Valencia, lo cual quiere significar que cada uno en su sapiencia consideró que la doctora era la mejor opción para llegar al puesto de Contralora Departamental. El hecho de que ustedes hayan votado por la Contralora y que hoy ella esté enfrentando una suspensión, ¿le puede acarrear a ustedes algún tipo de sanciones también? Usted, que es un hombre joven y nuevo en la política, ¿qué mensaje le puede dejar a sus seguidores? Primero, que respetamos las diferentes instancias judiciales. Yo estoy seguro que este proceso judicial va a terminar a buen término. Yo creo que estos procesos, dentro de lo negativo, miremos lo positivo, va a dejar una tranquilidad y una claridad que la Asamblea Departamental actuó con honores y que la doctora Tatiana puede estar en el espacio. Entonces, enviar un mensaje de tranquilidad, que tengan la plena conciencia de que Carlos Eduardo García va a obrar siempre en derecho, siempre en beneficio del pueblo chocuano, que yo creo que es lo que necesitamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.